Hablamos también del Parkinson. Vivimos el día justamente que obviamente lleva a cabo esta concientización de una enfermedad que obviamente va generando muchas veces estrés por parte de las familias, es que no, obviamente se conversa y es bien cuidado. Sí, el jueves pasado, 11 de abril, estuvimos precisamente en nuestros jueves de causas sociales dentro de las agrupaciones y que buscan generar un apoyo, pero también queremos verlo desde la parte médica junto al neurólogo y académico acá de la Universidad de Concepción, Elías Fernández. Doc, un gusto que nos pueda acompañar. Buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá por esta importante causa. Elías, siempre hablamos de la concientización a través de días que obviamente nos hacen visibilizar con mayor fuerza, ¿no?, una enfermedad como esta. ¿Cuáles fueron las principales actividades que generaron y se realizaron en la región en torno, ¿verdad?, al 11 de abril? Sí, bueno, el 11 de abril es justamente el día del natalicio del doctor James Parkinson, que fue el que primero describió esta enfermedad y que hoy en día lleva su nombre. Nosotros desde la unidad de neurología y en particular de trastornos del movimiento y Parkinson empezamos con actividades el día jueves 10 a través de un convenio que tiene el Hospital Regional con el Mall del Centro. Estuvimos en un stand durante algunas horas con parte de nuestro equipo de enfermería, TENS y también residentes de neurología para justamente concientizar a la población de esta enfermedad, presentando material informativo de los principales síntomas y contando un poco cómo podemos acceder a los servicios de salud desde este punto de vista. Y probablemente una actividad central que tuvimos en relación a este día fue el día viernes recién pasado en la Sala de Artes Escénicas en Chiguayante, donde por grandes esfuerzos de la agrupación de pacientes de Chiguayante en conjunto con la Dirección de Salud Municipal de Chiguayante y el apoyo de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, hicimos una actividad que reunió a más de 150 asistentes. Estamos bien contentos con la convocatoria que tuvo, sobre todo por la alta presencia de personas con enfermedad de Parkinson, amigos, cuidadores. También hubo importante participación del equipo de salud, así que estamos bien contentos con esa actividad y que esperamos sea, como decíamos antes, no solamente un día, una fecha en el año que nos ayude para recordar y concientizar a la población de esta patología, sino para sentar un poco bases para el mayor acceso a las terapias, a la información de forma transversal. Y un diagnóstico temprano. Tengo acá una cifra de algunas investigaciones que indica que Chile lidera el ranking latinoamericano en prevalencia de la enfermedad de Parkinson. Si bien las cifras probablemente que tengamos a nivel país no sean las exactas, porque me imagino que hay muchas personas que pueden padecer la enfermedad que no tengan diagnóstico aún. ¿Qué hay en torno a ese desafío de llegar a aquellas personas que pueden tener esta enfermedad, los primeros síntomas, las primeras señales que uno debiese tomar alerta y poder consultar a los especialistas adecuados? Porque claro, a veces nos damos una vueltita un poco más larga y cuando llegamos al especialista, en este caso a los neurólogos, ya ha pasado bastante tiempo. Exactamente. Justamente es un estudio reciente que demuestra que respecto a los países de Latinoamérica, Chile es el país que ha avanzado más rápido en cuanto a la frecuencia de esta enfermedad. Creemos que hay varios motivos para eso, pero hoy en día se piensa que hay al menos entre 30 y 40 mil personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson en nuestro país, pero aún así creemos que hay un subdiagnóstico, o sea que hay menos pacientes diagnosticados de los que realmente tienen la enfermedad. Y justamente, como decías, tiene que ver con la tardanza para llegar al diagnóstico. Un punto importante que justamente lo conversábamos en las jornadas que tuvimos en Chiguayante es que no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen temblor, por ejemplo, que es un síntoma muy característico, muy conocido, ¿cierto?, por la población en general, pero a veces a los mismos pacientes les choca cuando uno le dice, bueno, por este motivo usted tiene enfermedad de Parkinson, y el paciente nos dice, bueno, pero si no tengo temblor, o el familiar, pero doctor, si el paciente no tiene temblor, ¿cómo es posible? Muchas veces esos pacientes que no tienen temblor tardan más tiempo en ser diagnosticados, ¿ya? Y ahí probablemente la clave para hacer el diagnóstico está en la lentitud de la movilidad. El paciente empieza a caminar más lento, con los pasos más cortos, a moverse un poco más lento en sus actividades diarias, a tener un poco de torpeza en las manos. Es una de las alarmas que deberían llevar a consultar. Evidentemente hay muchas causas para esos síntomas, ¿cierto? A veces patologías articulares, la artrosis, problemas traumatológicos, pero si uno empieza a sumar cosas, no me quiero explayar tanto, pero hay síntomas que llamamos síntomas no motores, que tienen que ver no necesariamente con la movilidad. Y hay cosas como la pérdida de olfato, la constipación, el estreñimiento, algunos problemas del sueño muy particulares que pueden, si es que se juntan con la lentitud, la rigidez, ya el temblor, la inestabilidad para caminar, que configuran este diagnóstico. Sí, ¿qué pasa en el caso de aquellas personas que finalmente dejan de lado los síntomas?
y siguen una vida normal, normalizando estos síntomas que van muchas veces de menos a más. ¿A qué se podría llegar? Claro. En caso de que obviamente no existan los tratamientos pertinentes y obviamente en el momento cuando realmente se sabe probablemente que estamos frente a esta patología. Sí, es algo frecuente. El promedio en general de que los pacientes lleguen al diagnóstico es por lo menos de 6 meses, 1 año y a veces más. Esto porque estos síntomas no parten así bruscamente de un día para otro. ¿Ya? El paciente es muy difícil que nos diga tal día, tal hora me empezó el temblor. Esto parte muy de a poco y tal como dice, muchos pacientes, muchas personas lo tratan de minimizar, un poco de darle otra explicación. Bueno, tal vez dormí mal, estoy un poco nervioso por tal motivo y se deja pasar. Pero ya cuando los síntomas empiezan a ser más persistentes es lo más conveniente consultar para evaluarse. Ahora, ¿qué pasa en esos casos que presentaba, cierto, que pasan mucho tiempo sin tratarse? Lamentablemente hemos visto que la severidad de los síntomas aumenta. Si bien el tratamiento que tenemos no es curativo, sí mejora la calidad de vida. Entonces sí se ha visto que los pacientes que tienen más retraso en iniciar el tratamiento, su calidad de vida es peor que si hubiese empezado el tratamiento antes. Respecto a eso mismo, los tratamientos y lo que hemos ido avanzando, porque, claro, quizás a inicio del 2000 estar diagnosticado con Parkinson podía ser muy fatalista. No es quitarle obviamente la gravedad en estos momentos, pero se puede extender de mayor cantidad esa vida más con menos temblores, en caso que haya temblores, que haya en torno a la esperanza de vida. ¿Y qué pasa también con estos diagnósticos? Porque hablamos de personas mayores, 60 años, pero ¿qué pasa con estos diagnósticos también más precoces? Personas de 40 años, teníamos la experiencia, ¿cuánto tenía? 45 años creo cuando dijo que lo habían diagnosticado. Estamos hablando de un hombre de 45 años que tiene al menos 20 años más dentro de lo que conocemos socialmente como de trabajo. Claro. Pero estamos hablando de cuántos años más, 30, 40 años más para disfrutar de su familia y de su vida. ¿Qué hay también en esas áreas? Sí, es muy relevante. Mencionó que esta enfermedad en general no disminuye significativamente la expectativa de vida. En nuestro país la expectativa de vida está entre los 85, 86 años, un poquito más en mujeres que en hombres. Pero sí, y el punto más importante que hacemos nosotros es la calidad de vida. ¿Ya? Y tal como tú mencionas, si bien la mayoría de los pacientes se diagnostican 60, 65 años o tal vez más, los pacientes que diagnosticamos más jóvenes, a los 30, a los 40, como bien decías, que hay una larga cantidad de años por delante. Los tratamientos hoy en día han demostrado mejorar la calidad de la vida, disminuir la severidad de los síntomas, pero lamentablemente no son suficientes para cambiar el pronóstico a largo plazo de la evolución de la enfermedad. Ahora, muchos pacientes siguen activos por muchos años, haciendo sus actividades laborales, académicas, familiares, y ese es el foco que nosotros buscamos hoy en día. Y tal como tú decías, tal vez 20 años atrás no habían tantas herramientas y muchas veces esta enfermedad era muy discapacitante. Pero hoy en día hay terapias nuevas que están llegando incluso a nuestro país, terapias con cirugías, con terapias avanzadas con ultrasonido focalizado, que han sido muy impactantes para la calidad de vida de los pacientes. Y en ese sentido lo que buscamos también con este tipo de actividades es sacar ese estigma y muchas veces esa sensación de que ya no hay nada por delante que hacer una vez que se hace el diagnóstico. Entonces nosotros muchas veces le decimos a los pacientes, bueno, tenemos este diagnóstico, lamentablemente no hay mucho que podamos hacer para cambiar ese diagnóstico, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida y seguir siendo la persona que somos. Sí, importante también el rol de la familia. Muchas veces vemos familias comprometidas a un 100% con la enfermedad de papá, mamá o alguna persona que hoy día esté padeciendo enfermedades como estas. ¿Cuál es la importancia de justamente apoyar a las familias? Cuando obviamente de sopetón llega una enfermedad como esta y son muchas veces ellos los que tienen que finalmente hacerse cargo de una realidad como esta, dedicarle más tiempo de lo que le dedican incluso a sus propios hijos e hijas. Esa es una realidad que vemos muchas veces a diario. ¿Cuál es la importancia de justamente ayudar a las familias, que las familias estén realmente comprometidas con una enfermedad como esta? No, exactamente, sí, sin dudas el apoyo de la familia aquí es capital, no hay mucho espacio para obviar ese tema. La familia directa es un apoyo, en primer lugar, muchas veces emocional. Para los pacientes muchas veces es una especie de duelo cuando son diagnosticados, pasan por una parte de negación, de que buscan otras opiniones, de que tratan de buscar que ojalá que no sea, pero después cuando ya se empieza a aceptar, la familia está fundamentalmente
apoyándolos en términos psicológicos, de apoyo emocional me refiero. También tienen un rol muy importante porque muchas veces son personas mayores que tienen dificultades, por ejemplo, para acordarse bien de los horarios de los medicamentos. Muchas veces, y esa es una realidad también, los pacientes tienen más de una enfermedad. Entonces no son solamente los medicamentos del Parkinson, son de la hipertensión, de la diabetes, usan tal vez algún inhalador y ya se empieza a hacer una cantidad alta de medicamentos que a veces no es tan sencillo llevar. Y un tercer punto que yo siempre resalto es la motivación que la familia puede otorgarle al paciente para hacer actividad física. ¿Ya? La actividad física en general sabemos que es muy beneficiosa, pero en las personas con enfermedad de Parkinson es parte del tratamiento. Entonces los pacientes que hacen actividad física de forma regular en general están mucho mejor que los que por algún motivo no lo hacen. Y ahí una de las razones principales es el apoyo familiar. Si la familia dice, ya bueno, papá, mamá, salimos a caminar todos los días a esta hora y vamos todos y vamos en familia, es mucho más probable que el paciente lo haga a que si está más bien solo o no tiene ese apoyo familiar. Ahora, en las etapas más avanzadas, donde lamentablemente las personas necesitan algún apoyo para alguna actividad diaria, como la alimentación o la higiene, sin duda ese rol de familiar empieza a ser cada vez más fundamental y aparece el rol del cuidador, que muchas veces es un familiar directo y muchas veces está sobrecargado ese cuidador. Está lo que llamamos el síndrome del cuidador, donde muchas veces se ven sobrecargados, no solamente de forma física, que es real, porque los pacientes tienen problemas a veces para dormir, se levantan en las noches, necesitan alguna ayuda durante la noche, sino muchas veces también desde un punto de vista más emocional, ¿ya? Porque es una sobrecarga que es constante, no hay pausas. Y se les preocupan ellos, además. Tal cual, es alguien a quien queremos. Así que sin duda es un desafío grande en todo ámbito el rol del cuidador. Y dentro de la prevención, estamos hablando que cada vez se está diagnosticando en más temprana edad. ¿Tendrá relación nuestros estilos de vida, esta vida moderna? Uno siempre escucha, oye, pero si antes la gente ni se enfermaba, claro. Acá hay que hacer el cruce también, que antes había menos acceso, ahora nos acercamos más al médico y todo lo que significa, obviamente, hacerse los chequeos correspondientes, pero de igual manera poder tomar medidas preventivas. Alimentación, la actividad física, ¿qué hay de cierto, mito, realidad? No, los juegos mentales, hay sudoku, la sopa de letras, ¿cómo nos ayudan también algunas cosas que son, claro, como que uno el dentro memorice, ir ejercitando, como bien dice, la capacidad mental de las personas. Sí, a ver, respecto a lo que decía, efectivamente está este concepto como que antes estas enfermedades o no se veían mucho o eran menores y bueno, tiene que ver justamente con el acceso, el conocimiento y también la expectativa de vida. Probablemente la expectativa de vida antes era más baja y no llegaba, ¿cierto?, a ser tan frecuente ver personas de más edad. Ahora, respecto a la prevención, justamente la actividad física es uno de los pilares para la prevención de enfermedades neurodegenerativas, no solamente la enfermedad de Parkinson, también, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Hoy en día, la mayoría de los artículos tecnológicos traen, por ejemplo, contador de pasos, ¿ya? Y hay números así como, para recordarse, entre 7.500 a 10.000 pasos al día previene enfermedades como el Alzheimer, ¿ya? Entonces, nosotros siempre conversamos, si hubiese un medicamento para prevenir el Alzheimer, estaríamos todos tomándolo. Sí. Lamentablemente no existe de momento, pero sí hay cosas que son gratuitas y que están a la mano, como por ejemplo caminar 7.000, 10.000 pasos al día. Respecto a la actividad intelectual o cognitiva, llamamos nosotros, efectivamente el aumento de la reserva cognitiva es también un factor protector para enfermedades como las que afectan la cognición, como el Alzheimer o en algún grado también la enfermedad de Parkinson. Y en ese sentido, las actividades más enriquecedoras son la lectura, ¿ya? Las actividades, como ustedes mencionaban, que ejercitan la memoria, estos juegos como el memorice, juegos de cálculo matemático como el sudoku, el dominó, y justamente ese último ejemplo me gusta harto, porque darle espacio para interacción social. Claro. ¿Ya? Entonces, si esta actividad la hacemos en conjunto, es todavía más enriquecedor. Entonces, participar de actividades vecinales, comunales, juntas de vecinos, iglesias, actividades que involucren el contacto social son también enriquecedores para el cerebro. Estaba también buscando un dato que tiene relación al Parkinson en los niños, que suele producirse como efecto de medicamentos que toman o como obviamente problemas de afección cerebrales que tienen, por ejemplo, algunos medicamentos. ¿Eso es real? ¿Y qué tan frecuente sea en nuestro país también que exista el Parkinson para niños con respecto a estos medicamentos? Claro. El Parkinson en niños, la verdad, es muy raro, ¿ya? Es una rareza mayor.
sobre todo porque este proceso que existe en particular en la enfermedad de Parkinson es un proceso que llamamos degenerativo, ¿ya? O sea, donde las neuronas que producen una sustancia que se llama dopamina empiezan lentamente a disminuir. Entonces, para que aparezcan los síntomas, esto necesita algún tiempo en que este proceso esté ocurriendo. Y ese tiempo, en general, hablamos de unos 20, 30 años. Entonces, por eso es muy raro que haya un niño de 5 años, por ejemplo, diagnosticado con enfermedad de Parkinson. Probablemente en los casos que nosotros tenemos en controles, las edades más precoces han sido a los 14, 15 años. Y eventualmente esa es una causa más bien genética, ¿ya? Ahora, los medicamentos, efectivamente, algunos medicamentos pueden producir como efecto adverso síntomas muy parecidos al Parkinson. Entonces, sabemos que hay medicamentos que pueden producir temblor, hay medicamentos que pueden producir lentitud o rigidez, y en ese caso configurar síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad, como decíamos antes, cerebral, neurológica, es más bien por los medicamentos. Y en ese sentido, la gran mayoría de las veces, si sacamos ese medicamento, los síntomas tienden a mejorar. Por eso la automedicación... No, exactamente, la automedicación ahí, bueno, no solamente por este tema, sino en general, no es recomendada, ciertamente. Sí, importante abordar esta temática no solamente durante el día que se conmemora, que se busca visibilizar, sino durante todos los días. Nosotros tenemos la oportunidad también de tener los lunes que son de temática de salud y aprovechamos también estas instancias para generar conciencia y prevenir. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por la invitación y por dar este espacio para compartir estas informaciones. Como siempre, un gusto tenerlo acá y a todos los especialistas que forman parte en verdad de este recorrido de los lunes de salud, así que la invitación extendida para que ustedes a través del WhatsApp puedan hacernos preguntas o puedan quizás comentarnos algunos temas que les gustaría que tratemos en estos lunes. Más 569-7756-9177 es nuestro teléfono de